Uno de los primeros desafíos fue precisamente quitar de la mente del consumidor o del futuro cliente que el turismo comunitario o el turismo rural es de mala calidad. Nosotros acá tenemos una red de comunidades turísticas que se llama La Recotur. Podíamos ver que teníamos personas con mucho entusiasmo de querer hacer algo, pero no sabían cómo hacerlo. Para ello comenzamos a desarrollar toda una serie de desarrollo de productos. ¿Qué implicaba esto? Voy a tomar un ejemplo. Había un grupo de mujeres que hacen casabe. Casabe es una yuca, es pan de yuca, pero como una torta, como una mega tortilla. Y estas señoras siempre han producido, pero no han hecho un aprovechamiento positivo en relación al turismo. Entonces, las organizamos. Nos sentamos con ellas para construir todo un guión de lo que consistía el tour de casabe y las empezamos a entrenar. Qué tienen que decir, qué no deben de decir, toda una serie de actividades con ellas prácticas. Llevamos personas que fueran a probar, a degustar el recorrido, qué les gustaba, qué no, y empezamos a raíz de eso a hacer como una mejora del producto. Luego vino la etapa de comercialización. Así como este producto que estaba diciendo del casabe, se hizo con otros productos que tenemos en la región. Entonces comenzamos a colocar esto ya en orden en un catálogo para empezar a ofrecer esto al turista, al visitante en general. Y pues a raíz de eso nos dimos cuenta que las turoperadoras convencionales no estaban dispuestas, se puede decir, a experimentar un producto nuevo, y se nos obliga a la Recotur, a la Asociación de Turismo Comunitario, a esta red, de crear una organización o una agencia comunitaria, pongámoslo de esta manera, que le denominamos Reservaciones La Ceiba. Reservaciones La Ceiba hoy día se dedica a vender principalmente, no de manera exclusiva, pero principalmente productos turísticos comunitarios, servicios comunitarios. Algo importante que hay que trabajar cuando se tienen muchas comunidades y quieres abarcar y te obligan a que tenés que agarrar mucha gente para que sea sostenible o algo. Siempre tenemos que debe de primar el atractivo turístico. Si no hay atractivo turístico, si no hay algo que realmente motive a ir a esa comunidad, podés organizarle, podés capacitarle, pero no va a haber gente que te llegue y la gente se va a desmotivar. El resto pues tratamos de hacer con otro tipo de actividades como pesca, como agricultura, que ayude en la cadena de valor del turismo. Pero si vamos a trabajar en turismo y no tratemos de generar una ilusión a estas comunidades que realmente no tiene potencial turístico. Entonces ese debe de ser como un ejercicio que hay que hacer al inicio, ir a ver qué es lo que tenemos en campo y realmente valorar si el atractivo de cierta comunidad con el otro se parece. Veamos cuál es mejor. Y si alguno es mejor, veamos qué podemos hacer en la otra comunidad que pueda servir de complemento, pero que no sean iguales. De lo contrario, la gente va a ir a una comunidad, ¿para qué va a ir a la otra si ya vimos lo mismo? Entonces, eso es bien importante, de saber complementar los productos turísticos o las comunidades como tal, para que pueda haber visitación en diferentes comunidades.